Esta es la semana de Donald Trump. Ay, qué calor hace. Bueno, pues hay mucho más de lo que voy a hablar ahora en la semana de Donald Trump, pero vamos a empezar por esto. Es muy curioso cómo Estados Unidos, el agente de MAGA y Donald Trump concretamente, hicieron mucho escándalo porque el hijo de Biden parece que hacía unos negocios en Ucrania, ¿no? Vamos a usar la presidencia de Estados Unidos para ganar dinero. Luego ya viene Donald Trump y vende zapatos y vende bitcoins y vende NFTs, tarjetas digitales. O sea, nada, aire. Los zapatos dorados ya los dije, relojes. Sus hijos tienen unos negocios ahora fabulosos en Qatar y en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos y sacan un teléfono de la nueva organización Trump Mobile, que pues, es básicamente una marca de Verizon, si mal no recuerdo. Es decir, que ellos no tienen una empresa de telecomunicaciones ni tienen una empresa que fabrique teléfonos, simple y sencillamente son un intermediario. Es como en España Pepefon, que no tiene su propia red, pero alquila red excedentes de red de otras, no me acuerdo de quién en concreto esta vez, creo que de Movistar, y entonces pues vende y pues, puede vender a precios más bajos. Entonces sacaron un teléfono color dorado, hombre, qué raro, que iba a estar hecho en los Estados Unidos y que solo iba a costar $500. Rápidamente se descubrió que estaba hecho en China y que el mismo teléfono sin la marca Trump se vendía en $200. Pero empezaron los anuncios de la nueva empresa de Donald Trump con la promesa de que sería hecho en los Estados Unidos. Hasta que descubrieron que no pueden hacerlos en los Estados Unidos porque costaría $1,500 cada telefonito por el costo de la mano de obra. Y porque buena parte de los materiales, pues, cuando los sacas de China, están más caros que cuando los usas para construir cosas en China. Entonces, pues ya simplemente desapareció el hecho en Estados Unidos de la publicidad de este nuevo negociazo de la familia Trump, que sigue aprovechando la presidencia de los Estados Unidos para ganar grandes cantidades de dinero. Esto en cualquier otro lugar del mundo sería un escándalo. Que lo hiciera cualquier otro presidente de los Estados Unidos, sobre todo si fuera demócrata, sería un escándalo. Pero los demócratas que han perdido, y mucha derecha en todo el mundo, que ha perdido toda decencia, toda pretensión de moralidad, de respeto a las normas mínimas de convivencia de una sociedad, pues les parece muy bien que Trump se enriquezca como nadie lo ha hecho en la historia de la presidencia de los Estados Unidos. Pero esto es a nivel Lukashenko, a nivel Burdimedvedov, el dictador de Turkmenistán, no me acuerdo el nombre, lo aprendí para el video sobre tiranos, dictadores que usted no conoce, Burdimedvedov, eso. Pero bueno, el hecho real es que enriquecerse es lo que está haciendo Estados Unidos. Y sobre el gran y hermoso y horroroso proyecto de ley que en este momento está peleándose en la Cámara de Diputados. Miren, lo que hace es reducir los impuestos, sobre todo a los más ricos, pero se los reduce a mucha gente más, no solo a los más ricos. ¿Y cómo hace? Pues gastando menos. Es la única forma de bajar impuestos. Es decir, si a mí me entran 100, gasto 100, ahora me van a entrar menos. Bueno, pues tengo menos para gastar, gastaré menos. Entonces, lo que tiene el proyecto de ley son 900 páginas de proyecto de ley. Es una serie de trucos para que los estadounidenses, para que unos 17 millones de estadounidenses pierdan su cobertura médica. Es decir,
la cobertura que les ofrece un seguro público a quienes no pueden pagarse un seguro privado en un país donde toda la medicina es privada. Quiero decir, toda la medicina es privada. Cuando tú, Medicare o Medicaid, que son dos formas para distintos grupos poblacionales de darte un seguro público, el seguro público sigue pagando hospitales privados, clínicas privadas, médicos privados. No hay grandes hospitales públicos como por ejemplo aquí en Asturias tenemos el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, que es una de las glorias de la tecnología médica, que tiene los avances más extraordinarios y los médicos y enfermeras más dedicados, más profesionales, más avanzados del mundo, pero todos son empleados del Estado, todos son empleados del gobierno asturiano y el hospital es del gobierno asturiano. Entonces, por ejemplo, ahí para trasplantarte el corazón, ¿sabes cuánto te cuesta? Nada. Ya está pagado con los impuestos de todos. Yo conozco amigos trasplantados, conozco gente con trasplantes de riñón y conozco gente, bueno, a mí me han pagado las inyecciones en el ojo derecho por una embolia que tuve y es un hospital considerado de los de más alta calidad en toda Europa, pero es público, es de titularidad pública y los médicos son funcionarios públicos. Eso no ocurre en Estados Unidos. Entonces, la idea para lograr que de estas personas dejen de tener cobertura no es quitárselas, es hacérselas difícil. Es decir, por ejemplo, cada año hay que revisar si la gente tiene derecho a la cobertura de Medicaid. Pero ahora van a tenerlo que hacer cada 6 meses. Esto crea un rollo burocrático, pero le crea a la gente además la necesidad de presentar documentación cada 6 meses y no la puede presentar. Yo veía ayer a una doctora estadounidense, ya mayor incluso, que ha visto mucho, dice, a ver, tú le estás pidiendo ahora que mande su documentación por internet una persona que no sabe usar las redes, que tiene 90 años, y que le tengo que poner en las frascos de pastillas A para la que tiene que tomar en la mañana, de AM, y P para de PM para la que tiene que tomar en la noche, porque si no, no se acuerda. Esa persona no va a poder presentar la documentación necesaria, no va a estar a tiempo y por lo tanto va a perder la cobertura. Eh, Dice que se exige para los menores de 65 años que demuestren que al menos están trabajando o que están buscando trabajo. La mayoría de esas personas ya están trabajando, pero ahora presentar la documentación 2 veces al año les va a representar problemas. Hay otro nuevo requisito. Aumenta el copago. Tú tienes un seguro médico, pero hay como en algunos otros seguros de automóvil, por ejemplo, de daños, tienes un copago y un deducible. Es decir, si tienes un accidente, una parte del dinero la pagas tú. Los copagos están aumentando. Por ejemplo, en Carolina del Norte, en algunos lugares no hay copagos. En otros lugares, como Carolina del Norte, que es uno de los estados más de derecha de los Estados Unidos, el copago por una consulta médica es de $4. Con este gran proyecto de ley que se está discutiendo, que se va a aprobar hoy seguramente, eh, aumenta a $35. Que puede no sonarte mucho, salvo si tienes a 5 miembros de la familia que tienen que atenderse con el médico una vez al mes. Porque una vez al mes por 5, pues ya estamos hablando de $170 al mes. Para alguien que gana 1,000, pues es casi el 20% de sus ingresos. Entonces, la idea es hacer tan difíciles las cosas que la gente se quede sin cobertura médica. ¿Y qué pasa entonces? Pues se mueren o dejan de recibir la atención médica que necesitan y eventualmente, si no les cuesta la vida, les cuesta la calidad de vida enormemente. Les da igual a los republicanos. Si no te lo puedes pagar, no te lo mereces. Es su lógica, simple y sencillamente. Y finalmente, por terminar algo de la semana de Donald Trump, este señor es el candidato demócrata, Mamdani se llama, si mal no recuerdo, a Zoran Mamdani. Tiene
tres características peculiares. Primero, nació en el sur, en Asia, en el sur de Asia. Segundo, es musulmán. Claro, es musulmán, pero no de los musulmanes esos que te dicen que vienen a matarte, sino musulmán como la gran mayoría de los musulmanes, que son gente normal, que tienen sus creencias religiosas, pero nada más. Que no están haciendo todo aquello que te dice Vox que hacen todos los musulmanes. Bueno. Y tercero, es socialista. Es más radical que yo en el sentido de que pertenece al Partido Socialista Democrático Estadounidense, que en 2017 se salió de la Internacional Socialista por considerar que ellos lo que quieren es la estatización de toda la economía. Pero no le imponen estas creencias o estos programas a todos sus candidatos, sino que como es una especie de coalición arcoíris el Partido Socialista Democrático Estadounidense, se fijan más en cuestiones coyunturales e inmediatas, que a mí me parece muy bien. ¿Qué necesidades tiene Nueva York? Este candidato quiere abordar esas necesidades, pero no quiere estatizar la economía. Bueno, pues todos nos lo apoyamos. Entonces, este señor Zoran Mamdani ha ganado las elecciones primarias en el Partido Demócrata para ser el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. Y la derecha está que fuma en pipa. Entonces, lo han acusado de comunista, por supuesto, de terrorista, por supuesto. Pero el problema no es que la derecha diga las barbaridades que estamos acostumbrados que digan. Viene el apocalipsis, tú preguntas en España, oye, España, ¿cómo están las cosas? Tú le preguntas a una persona normal y te dice, pues están bien, ¿no? Están mejorables, pero van mejorando. Tenemos menos desempleo, los salarios han subido, se están defendiendo las conquistas del estado de bienestar, tenemos más gente en la seguridad social que nunca en toda la historia del país, las menores tasas de desempleo en los últimos casi 20 años, estamos bien, ¿no? Le preguntas a alguien del PP, hay un desastre, estamos de cabeza, la economía está hundida, no hay trabajo, hay desempleo, hay hambre, hay enfermedades. Te pintan una especie del Sudán del Sur en los peores momentos de la guerra, ¿no? Pero eso es normal que lo haga la derecha. Lo raro es lo que preocupa en todo caso es lo que hace el señor, como siempre, Donald Trump, que dice: como presidente de los Estados Unidos no voy a dejar que este lunático comunista destruya Nueva York. Ayer dijo que había que arrestarlo. No ha hecho nada, más que ser candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. Pueden estar tranquilos. Tengo todas las palancas y tendré todas las cartas. Salvaré a la ciudad de Nueva York y la haré calentita y grande nuevamente, como lo hice con los buenos y viejos Estados Unidos. Esto lo dijo ayer, 2 de julio. Y cuando le preguntaron en estas ruedas de prensa raras que da, dijo que a Zoran Mamdani había que arrestarlo. ¿Por qué? Sus delitos son muy claros. Es musulmán, es de izquierda, y es estadounidense, pero como sus papás, como adquirió la no me acuerdo si adquirió la nacionalidad estadounidense o sus padres la adquirieron y él ya nació en Estados Unidos. Eso lo podemos ver ahora, mira. Tengo el kit de medios. Nació en Uganda y fue educado en Nueva York. Ha luchado por la clase trabajadora dentro y fuera de la legislatura. Ha sido obviamente diputado. Entonces, claro, como nació en Uganda, lo que propone la derecha y que propone Donald Trump para muchos es quitarle la nacionalidad estadounidense. Es decir, hacer que el hecho de que te concedan la nacionalidad estadounidense sea revocable. Nunca se les ocurrió hacerlo con un criminal de guerra del tamaño brutal que fue Kissinger, que nació en Alemania, como todo el mundo sabe. Pero lo piensa hacer ahora con Zoran Mamdani. Y está la amenaza allí de Donald Trump. Preocuparse yo creo que es poco lo que hay que hacer. Con lo que está pasando en Estados Unidos,
porque marca, insisto, repito, marca la hoja de ruta de las derechas en todo el mundo. Y eso incluye a México.